Amigas y amigos, muy buenas tardes para todos. El placer de saludarles una vez más. Comenzó la Conmebol Libertadores 2026 y ya arrancamos a hablarles lo que dejó esta primera fecha de la Conmebol Libertadores rumbo a Montevideo, que será en el mes de noviembre. Y vamos a arrancar con el grupo A. El campeón de la Conmebol Libertadores, Flamengo, visitaba a Perú, visitaba a Cusco, donde se enfrentaba al conjunto de Cusco en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Se enfrentaban ese miércoles en Cusco, en un partido polémico. Inició este miércoles su buen pie en la defensa de título de campeón de la Copa Libertadores al salir triunfante por 2-0 en su visita a Cusco. Una victoria rodeada con polémica después de que el árbitro paraguayo Derlis López anulara un gol a los peruanos por un fuera de juego muy dudoso que el VAR no pudo mostrar con claridad. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, sobre los más de 3.350 metros sobre el nivel del mar de la antigua capital del Imperio Incaico, el vigente campeón de la Conmebol Libertadores se llevó los 3 puntos con los goles de Bruno Enrique y el uruguayo Jorge de Rascaeta, que le permite ponerse líder del grupo A. Pese a que salió a la cancha con la premisa de dosificar fuerzas, Flamengo no necesitó mucho imponer su jerarquía, pero las intervenciones del portero peruano Pedro Díaz impidieron que el cuadro carioca se fuera con ventaja al descanso. El arquero del equipo incaico se lució con sendas atajadas de mérito al ecuatoriano Gonzalo Plata y a Bruno Enrique, mientras que Lucas Paquetá también probó sus habilidades con disparos de larga distancia. Las mejores ocasiones de Cusco llegaron con un disparo lejano de Nicolás Silva, que el portero del argentino Agustín Rossi desvía al córner, mientras ya en el complemento un disparo a bocajarro del argentino Mateo Carabajal fue bloqueado de manera heroica por la defensa del conjunto carioca. Al córner, el árbitro cobró un penalti por mano en el área de Mengao, pero después se retractó al comprobar en el VAR que el balón había salido previamente por la línea de fondo. El desconcierto del equipo local fue aprovechado por los brasileños para un contraataque que culminó Bruno Enrique con un sólido remate de cabeza. El técnico uruguayo del Cusco, Alejandro Orfilia, hizo 3 cambios que descuadraron a los dirigidos por Leonardo Jardim. En un contraataque del equipo cusqueño, empató con un remate de cabeza de Marlon Ruiz Díaz, pero en una polémica decisión el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego muy dudoso. En los minutos finales, un cuadro incaico volcado a tratar de lograr la igualdad, el Flamengo encontró espacios en sucesivos contraataques que frenó el portero Díaz, excepto uno comandado por Jorge de Rascaeta, que tuvo que rematar hasta 3 veces seguidas para hacer el 2-0. Al término del partido, solo los peruanos Aldair Fuentes y José Manzaneda fueron amonestados, pese a que el encuentro estuvo plagado de acciones duras por parte de ambos equipos, que fueron susceptibles de haber recibido una tarjeta amarilla. Ganó 2-0 el conjunto carioca, 17 remates contra 12, 2 remates del conjunto del Cusco, 10 del conjunto carioca, 50% de posición del balón para cada uno. Vamos al Atanasio Girardot de Medellín, en la ciudad colombiana de Medellín. Vamos a repasar lo que dejó el partido entre el DIM y el Estudiantes de La Plata. Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores y el conjunto de Cusco fue el subcampeón de la Liga de Perú. El DIM, Independiente de Medellín de Colombia, fue segundo en la tabla de reclasificación en la categoría primera del fútbol colombiano, y Estudiantes se quedó con la clausura 2025. Bueno, repasamos este compromiso que se disputó en el Atanasio Girardot. Tuvo que remar desde temprano al conjunto colombiano, pero terminó rescatando un empate frente a Estudiantes en su estreno en la Conmebol Libertadores. Una noche intensa y cargada de emociones en el Atanasio Girardot. El conjunto colombiano recibió un golpe apenas inició el partido. A los 4 minutos, Thiago Palacios aprovechó un espacio en el ataque y adelantó al conjunto argentino, silenciando momentáneamente al estadio y obligando al DIM a replantear su juego desde muy temprano. Estudiantes se mostró sólido en ese tramo inicial, bien parado en defensa y peligroso en las transacciones.
Con el paso de los minutos, el conjunto de Medellín fue creciendo en el partido, empujado por su gente. Adelantó líneas, ganó presencia en el campo rival y comenzó a inquietar el arco visitante, aunque sin la claridad suficiente en el último tramo durante el primer tiempo. En el complemento, el panorama cambió. El DIM reaccionó y sometió a su rival hasta encontrar el empate. El minuto 63, Francisco Chaverra apareció dentro del área como un delantero más y definió para el empate, desatando la euforia en el Atanasio Girardot y metiendo de lleno a su equipo en el partido. Tras la igualdad, el Medellín vivió un tramo de alta intensidad, cercano a los 10 minutos, el que estuvo muy cerca de dar vuelta al marcador. Sin embargo, el desgaste físico por el esfuerzo realizado empezó a pasar factura, y el equipo que fue perdiendo ritmo en los minutos finales, lo que permitió que Estudiantes equilibrara nuevamente el juego. Al final el empate dejó sensaciones encontradas. Medellín reaccionó a tiempo y mostró carácter para no caer en casa, pero también se quedó con la sensación que pudo haberse llevado algo más tras su dominio en el complemento. Estudiantes, por su parte, sumó un punto valioso como visitante en un grupo que promete ser exigente desde el comienzo. 1-1 terminó este partido en el Atanasio Girardot con 8 remates del DIM, 5 Estudiantes de La Plata, 3 remates para cada uno, 62% de posesión contra el 38%. La próxima fecha de este grupo A de la Conmebol Libertadores, que el campeón tiene 3 puntos, Flamengo, el DIN y Estudiantes 1 punto y Cusco sin puntos. La próxima fecha será el martes a las 19 horas en el estadio Jorge Luis Hirchi en la ciudad de La Plata. Estudiantes va a recibir a Cusco, y en el mítico Maracaná, 2 días después, el 16 de abril, en el Flamengo va a recibir al conjunto del DIM. Vamos al grupo B de la Conmebol Libertadores. Vamos a repasar el partido que se disputó el día martes en el estadio Víctor Manuel Toro, en la ciudad de Ibagué, en Colombia, donde se enfrentaban el Deportes Tolima y el Universitario de Perú, en un partido que terminó 0-0. Vamos a repasar lo que fue este compromiso que se disputó en Colombia. Universitario arrancó bien. No fue una victoria en su visita al conjunto colombiano. El cuadro dirigido por Javier Rabanal terminó sacando un empate ante el Tolima y pudo robar puntos fuera de casa. Siempre es clave en este torneo internacional de la Conmebol Libertadores. El partido por la fecha 1 del grupo fue bastante parejo en opciones de gol, muy intenso, casi de golpe a golpe durante los 90 minutos. Ninguno de los dos pudo concretar y el partido acabó sin goles. Una de las más claras para el conjunto peruano estuvo en el primer tiempo. Alex Valera asistió de pecho y Jairo Concha remató, pero la pelota fue desviada por el arquero. Tolima tuvo la más clara y entonces apareció la mano salvadora de Miguel Vargas, una de las figuras del compromiso. Ahora Universitario vuelve a Perú para recuperarse de la seguidilla de partidos y va a jugar frente al Coquimbo. Bueno, enseguida vamos a repasar lo que es la fecha número 2 del grupo. Bueno, Tolima, que venía a dejar en el camino en la fase 3 al conjunto de O'Higgins, y Universitario, que es el campeón de la liga peruana. Ahora vamos Coquimbo Unido, que es el campeón del fútbol chileno, frente a uno de los tradicionales equipos de la Copa Libertadores, que es Nacional de Montevideo, que tiene 3 Libertadores. Ganó en el 71, en el 80 y en el 88, que fue su última Copa Libertadores. Flamengo, que es el campeón, tiene 4 títulos, ganó en el 81, 2019, 22 y 25. Y Estudiantes, que ganó en 4 ocasiones, en 1969, 70, 68, 69, 70 y 2009. Bueno, repasamos ya lo que es el compromiso entre el conjunto de Coquimbo Unido y Nacional de Montevideo, que se jugó en Chile. Vamos a repasar este compromiso que continuó con la jornada del grupo B, que se disputó el miércoles en el Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad chilena. 1-1 fue este compromiso y vamos a repasarlo ya. El Bolso estuvo cerca de llevarse la victoria, pero los locales encontraron el gol de la igualdad en el tiempo de descuento, dejando con sabor a poco para el equipo dirigido por Jorge Baba. El encuentro comenzó con el equipo aurinegro intentando tomar el control de la pelota y del terreno, pero con algunas dificultades para encontrar la fluidez y el tramo final en la cancha. Por su parte,
El Bolso inició el juego buscando lastimar con un juego más frontal y directo, e intentando lastimar con la pelota quieta como uno de sus fuertes. Los dirigidos por Jorge Baba se aproximaron por primera vez con un tiro de esquina en el que Carneiro conectó en el primer palo y la defensa llegó justo para desactivar la pelota en el segundo cuando Sebastián Coates llegaba a definir. El local respondió con un tiro libre cerrado de Cornejo que provocó una gran intervención de Suárez. Minuto 21. El Bolso destrabó el encuentro con un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Lodeiro y que Sebastián Coates conectó de cabeza para estampar el 1-0 y desatar el festejo del conjunto tricolor en tierras chilenas. Golpeado, el Pirata salió en busca del empate y casi lo consigue. Minuto 25, con una gran acción individual de Alejandro Azócar que terminó con un fuerte remate desde el vértice del área que el arquero de Nacional logró rechazar. Poco después, el propio Azócar volvió a intentar con un tiro de media distancia y encontró otra buena respuesta del meta tricolor. Con el correr de los minutos, Coquimbo se fue adelantando en el campo de juego, controlando la tenencia de la pelota, inquietando a Suárez en más de una ocasión. Benjamín Chandia logró anotar el gol del empate sobre el minuto 64, tras una gran acción colectiva, pero la conquista fue anulada por posición adelantada. Nacional respondió con un espectacular tiro de Maxi Gómez que fue cerca del ángulo, en una jugada que podía haber liquidado el encuentro. El local se fue con todo arriba en los minutos finales y Coates se convirtió en una muralla al evitar un gol sobre la línea, despejando un cabezazo de Manuel Fernández que se metía. El dueño de casa siguió insistiendo hasta que el minuto de descuento llegó el gol del empate, tras un remate de Lucas Prato que Suárez tapó a medias y Manuel Fernández conectó el rebote para el agónico 1-1, con el que terminó el partido. 1-1 fue Coquimbo frente a Nacional en Chile, 11 remates contra 4, 5 remates contra 1 solo, 67% de posesión contra el 33%. 1-1 fue el partido, todos tienen un punto. La próxima fecha será de esta manera. En el Estadio Gran Parque Central en Montevideo, Nacional va a recibir a Deportes Tolima el martes a las 19 horas y un día después, pero a las 21. En el Monumental de Lima, Universitario va a recibir a Coquimbo. Vamos al grupo C de la Conmebol Libertadores, donde La Guaira jugaba frente a Fluminense. La Guaira que llegó a la Libertadores por ser el primero de la tabla acumulada del fútbol venezolano. Y Fluminense que terminó quinto en el Brasileirão. Fue un 0-0 este compromiso que se disputó en Venezuela. Vamos a repasar cómo le fue este compromiso que se disputó en Venezuela, que abrió la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Fue un 0-0. Repasamos este compromiso que se disputó en Venezuela. No se sacaron diferencias en el debut en la Copa Libertadores. Fue un reparto de puntos disputado en el Olímpico Central de Venezuela, donde los brasileños estuvieron más cerca de quedarse con el triunfo, pero se toparon con Christopher Varela. Debut con sabor a poco. Deportivo La Guaira y Fluminense tuvieron su primer partido en la Copa Libertadores 2026. Igualaron en Venezuela 0-0. Un trámite que tuvo a los brasileños más cerca del gol, pero la figura fue el arquero venezolano Christopher Varela, que tuvo 7 atajadas claves en 90 minutos. El partido que marcó el debut de ambos equipos en el grupo C tuvo bastantes emociones de ida y vuelta. A los 12 minutos ya había entrado en acción la figura del encuentro, Varela, que le tapó un remate de larga distancia a John Kennedy y tuvo la primera tajada. 5 minutos después la fortuna se iba a repetir, mejor dicho, aunque el remate con menos potencia volvió a ganar el arquero. La Guaira apostó a atacar por la banda izquierda y mandar centros cruzados que por poco no pudieron conectar a los delanteros venezolanos. La jugada más clara llegó en el cierre del primer tiempo, al minuto 47, cuando Agustín Canovio atacó por la izquierda, mandó un pase al medio que encontró al Kennedy, casi en el punto del penal, y el arquero volvió a lucirse para taparle el remate. Así se fueron al descanso sin goles. En el complemento, los primeros 10 minutos tuvieron mucha acción, donde se lució la defensa de La Guaira, donde incluso Carlos Rivero tuvo una tapada en el área chica, casi desde el suelo, que evitó la caída de su arco. Conforme que pasaron los minutos, Fluminense no pudo romper el cero, pese a terminar con una estadística de 18 remates total, 7 al arco
el 64%. Fue 0-0 en el debut, y así fue. Tuvo más del 60% Fluminense de posición de balón contra 39. 14 remates contra 4, 7 al arco el conjunto brasileño contra uno solo. 0-0 por este grupo. Y vamos al histórico triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza, que debutaba en esta Conmebol Libertadores en el Malvinas Argentinas. Recibía a Bolívar, el conjunto mendocino, la lepra mendocina, que accedía por primera vez a la Copa Libertadores de América por ganar la Copa Argentina. Y el conjunto boliviano, que es el subcampeón de la primera división de Bolivia. 1-0 fue este compromiso que se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas. Debut especial para el conjunto mendocino, que ganó 1-0. La lepra mendocina atraviesa un gran momento en la apertura y se estrenó entonces sumando 3 puntos en la Libertadores frente al Bolívar, rival que llegó a este torneo tras terminar segundo en la Liga del Fútbol Boliviano. Se clasificó por Independiente Rivadavia de Mendoza por ser campeón de la Copa Argentina. Al minuto de juego, el local abrió al marcador tras un impecable contragolpe del colombiano Sebastián Villa, que tomó la mitad de la cancha sobre la derecha, encaró casi hasta el área grande. Se la cedió al medio a Matías Fernández, que definió no tan bien. La pelota dio en el experimentado arquero visitante Carlos Lampe y se metió al arco. Por eso la Conmebol le otorgó el tanto al Lampe en contra. El duelo siguió abierto, siendo importante el boliviano Robson Mateus en la creación del juego para el Bolívar, acompañado por el dominicano Dorni Romero. Y al minuto 21 estuvo muy cerca el anfitrión de aumentar la ventaja, ya que luego un gran centro desde derecha que apareció el paraguayo Alex Arce para ganar en lo alto, pero su cabeza se dio otra vez. Y un 40 minutos, cuando Fernández volvió a convertir, recostado sobre la derecha, pero el juez chequeó el VAR y comprobó que recibió en posición prohibida el pase del otro paraguayo José Florentín. No había sido un rechazo fallido al defensor Bolívar, por eso finalmente no convalidó el gol y dispuso de otra chance clarísima, pero Villa no definió bien ante los 3 minutos del segundo periodo, cuando pegó un derechazo cruzado y bajó ante la salida del Lampe, pero se le fue ancho. En el complemento, los ingresos del boliviano Tonino Melgar y el argentino Patito Rodríguez le dieron más tenencia del balón al Bolívar, que levantó y preocupó al local. De hecho, al minuto 25 fue Rodríguez que dispuso de una buena ocasión, pero remató débil. Nicolás Volcato se quedó con la pelota. Enseguida, al minuto 27, la visita se quedó con 10 por la expulsión del lateral izquierdo del boliviano José Sagredo. Esto ayudó al dueño de casa y fue Villa, al minuto 35, quien ganó la pulsada al ecuatoriano Xavier Arreaga, aunque su tiro fuerte y bajo de derecha fue al medio del arco. Lampe logró despejarlo sin problemas. Sin dudas, si bien hizo diferencias con su velocidad, el colombiano falló en algunas definiciones que hubieran sido determinantes para darles tranquilidad a los hinchas azules. En el tiempo cumplido, Villa cumplió un gran centro cerrado desde la derecha y Lampe evitó el segundo tanto. El conjunto mendocino, que llegó a esta competencia con un gran torneo en la apertura, donde es protagonista del grupo B, pudo marcar más goles, se llevó un claro triunfo sobre Bolívar en casa, para la alegría de sus simpatizantes. 1-0 con gol en contra de Carlos Lampe, 11 remates contra 8, 4 remates al arco contra 3, 37% contra 63%. Bueno, Bolívar visitó Argentina por torneos de Conmebol. 16 visitas tuvo en Argentina el conjunto boliviano y sumó 13 derrotas y apenas 3 empates. Pero los empates, por lo menos clave, fue frente a Lanús en aquella definición de cuarto de final de la Libertadores 2014, donde accedió a la semifinal, que fue eliminado por San Lorenzo de Almagro. Bueno, y así se jugó el grupo C, donde Independiente Rivadavia es puntero con 3, Fluminense y La Guaira 1, Bolívar 0. Y así se va a jugar la próxima fecha. Bolívar va a recibir en el estadio Hernando Siles La Paz a La Guaira. Y en el Maracaná, Fluminense va a recibir al conjunto mendocino. A las 20 horas será Bolívar Deportivo La Guaira, 21:30
el 15 de abril, Fluminense frente a Independiente Rivadavia Mendoza. Hablamos del grupo C, grupo D mejor dicho. Vamos al Estadio Monumental de Guayaquil, donde el Barcelona, que dejó en el camino al conjunto de Botafogo en la fase 3, recibía a Cruzeiro, que volvía a la Conmebol Libertadores. Tercero salió el conjunto de Belo Horizonte en la Conmebol Libertadores. Bueno, vamos a repasar este compromiso que se disputó en el Monumental de Guayaquil, donde el conjunto de Cruzeiro se llevó el triunfo. El Cruzeiro inició este martes con un buen pie su andadura en la Conmebol Libertadores 2026 al imponerse en su visita por 1-0 al Barcelona de Guayaquil con gol de Mateus Pereira. El triunfo obtenido en el Estadio Monumental de Guayaquil le permite al equipo brasileño situarse al frente del grupo D. Pereira hizo el gol de la victoria al minuto 53 con un remate de cabeza que otorgó tranquilidad al Cruzeiro y a su técnico, el portugués Arthur Jorge, tras la goleada que habían recibido frente al São Paulo por 4-1 en el Brasileirão. El Cruzeiro comenzó rápidamente a imponer su juego, a distribuir con mejor criterio el balón y con aplicación y colaboración de sus elementos, mientras el cuadro ecuatoriano perdió pronto el control del enfrentamiento y el orden para salir jugando desde su propia zona. El conjunto local recurrió al esfuerzo, pero no le alcanzó. La propuesta simple y precisa del cuadro visitante para atacar y defender obligó al Barcelona a defenderse y rechazar el balón sin ninguna dirección. El cuadro amarillo salió al segundo tiempo a intentar imponer la propuesta de juego, pero fue el conjunto visitante que hizo lo justo para alzarse con la victoria. Mateus Pereira aprovechó un centro desde larga distancia de Fagner, ganó en el salto a los defensores del Barcelona de Ecuador y con un preciso cabezazo anotó el tanto para el Cruzeiro. Tras el gol, el cuadro de Arthur Jorge intensificó el buen trato al balón, lo trasladó y manejó por los sectores donde el Barcelona resultaba irresoluto. Y inclusive tuvo una otra ocasión clarita de gol el conjunto brasileño, que fue de Francisco Chico da Costa, que reemplazó a Caio Jorge. Se perdió el segundo gol al minuto 92. Su disparo se escapó sobre el travesaño al disparar desde corta distancia y con el arco vacío. Tuvo inclusive la posibilidad de irse por 2 goles de ventaja. Bueno, ganó con lo justo el conjunto de Cruzeiro, con 17 remates del Barcelona contra 5 del Cruzeiro, 2 remates del conjunto de Barcelona contra 3. 54% de posesión del balón contra el 46%. Vamos a repasar el otro partido del grupo D, donde Boca pisó fuerte en Chile, en el Estadio Claro Arena, frente a la Universidad Católica. El conjunto chileno es el subcampeón del fútbol chileno y Boca, por la tabla general, ingresó a la Bolivia a la Copa Libertadores. El año pasado se quedó eliminado por Alianza Lima. Boca pisó fuerte y venció a la Universidad Católica en su estreno en la Conmebol Libertadores, 2-1. Sin objeción le ganó el conjunto de la Católica en el Estadio Claro Arena por la primera fecha. El CNI se fue superior y se estrenó con una victoria a su regreso al máximo certamen continental. Boca fue más que la Católica. El partido, que había sido lento y carente de dinámica, en los primeros minutos se picó rápidamente por una fuerte barrida de Marcelo Weigand a Justo Gianni. Mientras los CNI intentaban que el jugador derribado saliese por la línea lateral, las acciones fueron tomando temperatura. Varios integrantes de los dos planteles terminaron los empujones. Una postal histórica de la Conmebol Libertadores. Gustavo Tejera, el árbitro, les mostró la tarjeta amarilla a los dos capitanes, a Leandro Paredes de Boca y a Fernando Sampedri de la Universidad Católica. 16 minutos en el primer tiempo. La acción franca contra los arcos. Paredes hizo un golazo. Weigand sostuvo en cancha que una pelota que parecía irse por el lateral. Todo y tocó el centro para la incursión de Adam Marino, quien cayó sobre dentro del área. En medio de las protestas por un posible penal, Juan Ignacio Díaz rechazó y la pelota quedó en los pies de Leandro Paredes. El campeón del mundo controló con jerarquía y le metió un latigazo de derecha que se clavó junto al poste izquierdo, dejando al arquero Vicente Bernedo hecho apenas un póster. Al minuto 31, Johan Valencia tiró un autopase y fue a buscar la pelota. Weigand llegó antes y rechazó, pero no pudo evitar el fortísimo cruce del colombiano, que pegó una violenta patada y zafó una posible expulsión. Paredes
volvió a frotar la lámpara al minuto 34 cuando metió un brillante pase de 3 dedos para que el pique de Santiago Ascasíbar a espaldas del defensa, el ruso, que hasta allí había tenido poca participación, la bajó de pecho y le dio lleno al sur, cuando el cuadro dirigido por Claudio Úbeda se preparaba para otro festejo. Bernedo se estiró en el aire y la desvió hacia la derecha. Con Paredes como figura, Boca siguió siendo más que su rival y controló el juego sin mayores preocupaciones. Del otro lado, el planteo de la Universidad Católica dejó disconforme a su público porque se mostró desarticulada para presionar sin peso y sin chispa para generar situaciones de peligro. Una acción colectiva, el Ceneice estuvo a punto de ampliar la diferencia a 2 de la segunda mitad. La serie de toques de primera se inició con un tiro libre de Paredes, pasó por Miguel Merentiel hasta que llegó Milton Delgado, quien tiró un centro preciso a pase para que Ayrton Costa, como si fuese un delantero, el defensor la picó con categoría sobre el arquero cuando llevaba destino de red. La pelota fue despejada casi sobre línea por Branco Ampuero. La Católica tuvo mejor situación en los 10, aunque Brain respondió de manera brillante. Clemente Montes superó a Aranda, desbordó a Blanco y lanzó un buen centro. Fernando Sampedri a la carrera ganó las alturas y cabeció un sobrepique, mientras la pelota subía con un notorio peligro rumbo al ángulo. El arquero argentino se le estiró y cacheteó con su mano derecha. Minuto 17. Paredes encontró a Tomás Aranda, quien subió con el balón controlado y se marcó para desairar a su defensor ya dentro del área y buscó definir al segundo palo, aunque no pudo pegarle con exactitud y la pelota se fue cerca del parante izquierdo. De todos modos, lo que faltó allí le sobró la siguiente. El talentoso volante se escapó por izquierda, encaró hacia el medio y metió un hermoso taco para la proyección de Lautaro Blanco. A pura velocidad, el lateral llegó con el envión y lanzó un centro bajo y paralelo para la llegada de Vareiro, que solo debió empujarla para poner el 2-0. Desde fuera del área, Johan Valencia probó con potencia y casi roza el arco de Bray. Matías Palavecino había pivoteado y tocó atrás para el colombiano y llegaba de frente. Intentó descontar con un bombazo, aunque no tuvo el éxito deseado. La Católica descontó al minuto 37. Fue un córner que llegó al área sin que el defensa azul y oro lograra despejar el balón. A río revuelto, ganancia de Pescador, Gianni se lanzó con la punta de su pie derecho y en busca de la pelota. Bray alcanzó a desviarla. El argentino Juan Ignacio Díaz enganchó para poner el descuento, 2-1. Aranda, que jugó un gran segundo tiempo, siguió generando magnetismo. Fue una pesadilla en el que medio campo, especialmente por izquierda, se fue muy aplaudido por el público ceneice cuando fue reemplazado por Marco Pellegrino al minuto 48. Jugada la Católica, fue a buscar el empate, aunque consiguió los dos corners por derecha, aunque no tuvo la claridad necesaria como hacerle pasar apuros a Bray. En Santiago, después de atravesar algunos minutos de sufrimiento, Boca se abrazó finalmente a un triunfo que hizo méritos para obtener una mayor diferencia del otro lado de la cordillera. Más allá del 2-1, el Ceneice arrancó con el pie derecho y le dio vuelo a la barrilete la ilusión de una nueva Conmebol Libertadores. 2-1 ganó el conjunto Ceneice en Chile, en el estadio Claro Arena en Santiago, con goles de Leandro Paredes y Adán Vareiro. Descontó Juan Ignacio Díaz. 8 remates para el conjunto chileno, 7 de Boca, 2 remates al arco contra 3 del conjunto Ceneice, 44% de posición contra el 56%. Y así está el grupo D de la Conmebol Libertadores, con Boca y Cruzeiro con 3, Universidad Católica y Barcelona sin punto alguno. La próxima fecha será el martes 14 de abril a las 9 de la noche. Estaremos por TikTok. Boca Juniors frente al Barcelona de Guayaquil. Un día después, a las 19 horas, el 15 de abril, en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte, Cruzeiro va a recibir a la Universidad Católica de Chile. Bueno, vamos a repasar el siguiente grupo, el grupo E de la Conmebol Libertadores, que se jugó el jueves en el estadio de Platense, en el estadio Ciudad Vicente López, en la Florida. El Calamar, que fue el campeón del torneo de Apertura 2025, recibía al Timao, al Corinthians, que fue el que ganó la Copa de Brasil. Se enfrentaron en el estadio Vicente López. Bueno, el vigente campeón de la Copa Brasil, que actualmente está en el puesto 16 del Brasileirao, con 10 puntos en 10 partidos, 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas.
Debutó un entrenador campeón de la Conmebol Libertadores como Fernando Diniz. Tras la salida de Dorival Jr. y la ausencia por lesión del neerlandés Memphis Depay, el Timao se impuso ante un rival que ocupa el décimo puesto en la zona del torneo argentino con 15 puntos. En este duelo en el Estadio Ciudad Vicente López, colmado, Corinthians supo administrar los momentos del partido y contener el impulso inicial del Calamar. Guido Mainero y Franco Zapiola fueron los ejes del local en el primer tiempo en el minuto 18 sobre el primero, que tuvo un remate desviado para que en el minuto 31 un remate de Gonzalo Encina de cabeza forzara una reacción a puros reflejos de Hugo Sousa. Para el Timao, apenas un remate de Yuri Alberto, sobre el final encontró una buena respuesta de Matías Borgorno. El inicio del segundo tiempo encontró el rápido gol de Caique al minuto 53 tras una excelente asistencia de Brezo Vidon y una definición exquisita ante la salida de Borgono al minuto 53, el 1-0 de Caique. Platense empujó en busca del empate con más ímpetu que ideas. En el minuto 70 fue Yuri Alberto quien recibió un pase en profundidad de Rodrigo Garro para tocar sutilmente a la red ante la salida del portero Borgogno. Y en el minuto 79, una dura entrada de José Ignacio Saborido sobre Mateo Spidiu determinó la roja que el árbitro chileno Piero Massa lo expulsó, tras la rectificación del VAR. A partir de ese momento, Platense intentó buscar el descuento sin éxito y Corinthians se dedicó a cuidar la ventaja que le permitió llevarse a Sao Paulo 3 puntos para iniciar su camino en la Conmebol Libertadores. 5 remates del conjunto Calamar, 6 del Timao, un solo remate al arco del conjunto de Platense contra 3 del Corinthians. 59% de posesión tuvo el Platense, 41% del conjunto del Timao. Y vamos ahora al estadio Nemesio Camacho, en el Campín de Bogotá, donde era que cerraban las jornadas de Conmebol Libertadores. El conjunto Cardenal Santa Fe recibía a 5 veces campeón Peñarol de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano fue campeón de la Apertura 2025 y Peñarol fue subcampeón del fútbol uruguayo. Bueno, fue 1-1 en el estadio Nemesio Camacho, en el Campín de Bogotá. Peñarol se llevó un jueves un punto de su visita a Bogotá, donde fue 1-1 frente a Santa Fe, en el cierre de la jornada del Grupo F de la Conmebol Libertadores, con la anotación del atacante Matías Arezo. Bueno, Corinthians, que había horas antes le ganó a Platense por 2-0 en Vicente López. Peñarol sacó un punto valioso del estadio El Campín en la capital colombiana y dejaron sin efecto el gol de cabeza del primer tiempo del central argentino Emanuel Olivera. Los caroneros se hicieron del balón y trataron de hacer daño por los costados con el colombiano Luis Miguel Angulo y Nicolás Fernández, mientras que los anfitriones tuvieron dificultades para acomodarse en el juego. Con el paso de los minutos, los uruguayos, que tuvieron poca profundidad y perdieron el balón, los bogotanos aprovecharon en ese contexto y vieron el marcador al minuto 20. Tiro de esquina lanzado por el volante Omar Fernández Francisca, que cabeceó entre los defensores rivales, y el argentino Alveira. El ritmo del partido cayó, pues con el balón, con los locales se hicieron el balón y atacaron poco, mientras que los visitantes no encontraron alternativas adelante, por lo que el encuentro se jugó lejos de las áreas. En la segunda mitad, Santa Fe profundizó su dominio con la entrada del centrocampista Kilian Toscano, que reemplazó al veterano Daniel Torres y parecía tener controlado el encuentro. Sin embargo, Peñarol consiguió el empate al minuto 59 con un contragolpe letal que Arezzo recibió en el terreno contrario y se deshizo de 2 rivales y sacó un derechazo en el área que fue imposible de atajar para el portero Weimar Aspilla, que reemplazó al descanso lesionado Andrés Mosquera Marmolejo. Los colombianos salieron a buscar el segundo y casi consiguen el minuto 63 con un tiro de esquina que el central Víctor Moreno, con el portero Sebastián Britos prácticamente vencido, no pudo rematar bien y dejó atónitos a los aficionados del equipo. El trámite del partido se emparejó y al final ninguno de los dos equipos pudo hacer más daño, por lo que el encuentro terminó con un empate que es más bueno para los uruguayos que para los colombianos. 1-1 fue este compromiso disputado en el Campín de Bogotá, 12 remates contra 15, un solo remate en el arco de Santa Fe, 6 del conjunto de Peñarol, 54% de posición contra 46. Bueno, el conjunto Timao es puntero de su grupo con 3. Peñarol y Santa Fe 1, Platense 0.
La próxima fecha se disputará de esta forma. El 15 de abril, 21 a 30 horas, en el estadio Neoquímica Arena en São Paulo, Corinthians va a recibir a Santa Fe. Luego, Peñarol va a recibir a Platense el día 16 de abril a las 21 a 30 horas en el campeón del siglo de Montevideo. Vamos al siguiente grupo F. Vamos a repasar lo que dejó el partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en el Estadio Olímpico Jaime Morón León en la ciudad de Cartagena, debido a que el Estadio Metropolitano de Barranquilla se está poniendo en condiciones para albergar la final de la Sudamericana, que será nuevamente. El Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores. Se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe. El conjunto del Junior de Barranquilla llega a esta Conmebol Libertadores tras ser campeón del torneo finalización, y Palmeiras, que fue el subcampeón del fútbol brasileño y subcampeón de la Conmebol Libertadores pasada. En el estadio Jaime Morón, donde Junior juega sus partidos de local, mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto el veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños igualaron con la anotación del paraguayo Ramón Sosa. El dominio estuvo repartido entre los dos equipos los primeros minutos, pero la balanza se desequilibró a favor del conjunto colombiano, cuando el paraguayo Mauricio Magalánes le pegó una patada al centrocampista Jesús Rivas, por lo que el argentino Maximiliano Ramírez, tras revisar el VAR, pitó penalti. El encargado de cobrar fue Teófilo Gutiérrez, que al minuto 8 mandó el balón al fondo con un remate muy potente. Los brasileños tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades claras ante un rival que lució organizado en defensa. La primera opción del Verdado llegó al minuto 35, cuando el argentino Josema López recibió un pase filtrado en el área. Sacó un remate potente que pasó por encima de la portería uruguayo Maximiliano Silveira, en la jugada que fue anulada fuera de lugar. En el complemento, Palmeiras salió con todo a buscar el empate y lo consiguió al minuto 56, cuando Josema López cabeceó un balón largo y habilitó al paraguayo Ramón Sosa, que mano a mano se deshizo de Silveira y mandó el balón al fondo de la red. Los brasileños siguieron atacando y tuvo oportunidades de tomar ventaja con remates del colombiano John Arias y el extremo Felipe Anderson, que salieron desviados o fueron atajados por Silveira. En el contragolpe, Junior casi anota el 2-1 con dos remates de Cachimbo, que salió desviado, y otro fue atajado por Carlos Miguel. Al final, a ninguno de los dos equipos logró anotar y los brasileños se llevaron un punto de Cartagena de Indias. 1-1 fue este compromiso, donde 9 remates fue el conjunto de Junior, 22 de Palmeiras, 3 remates al arco contra 7, 48% y 52% de posición. Vamos al siguiente partido, que se disputó el día miércoles a la noche, entrando ya el jueves, donde Sporting Cristal recibía Cerro Porteño. Se volvían a enfrentar el conjunto de Cristal, que venía de dejar en el camino a Carabobo en la fase 3, y Cerro Porteño, que es el campeón del torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay. Se enfrentaban en el estadio de Nación en Callao. En Callao se enfrentaban el conjunto cervecero de Sporting Cristal y Cerro Porteño. Vamos a repasar este compromiso que se disputó. Por la fecha número 1 del grupo de F. Bueno, Cerro cayó en su estreno en la Copa Libertadores ante el Sporting Cristal, condicionado por una irresponsabilidad de Cecilio Domínguez, quien dejó a la azulgrana por más de un tiempo con un jugador menos, tras una expulsión insólita. El conjunto de Barrio Obrero se disparó al pie una vez más en el torneo continental, dentro de un partido complicado ante un rival muy atrevido. El 10 facilitó absolutamente todo para el cuadro peruano. El Ciclón comenzó con el partido con una formación bastante novedosa, con Gustavo Velázquez como lateral derecho y Jorge Morel como zaguero central junto a Lucas Quintana. Cuando el equipo iba a comenzar a jugar, se fue lesionado Alan Soñora,
quien tenía la gran chance de consolidarse. En su lugar ingresó Mateo Klimovic, quien no duraría mucho, por una inocentada de Cecilio Domínguez. Cerca del cierre del primer tiempo, Cecilio Domínguez cometió una terrible irresponsabilidad cuando iba a jugar rápido un lateral. Fue acosado por Barosek, que no tuvo idea de tirarle la pelota directamente al rostro. Una total irresponsabilidad del mediocampista de Cerro Porteño. Bueno, y Felipe Viseu fue el que rompió el cero, que parecía indicar un 0-0 en el estadio de Lim, en Perú. Y bueno, y convirtió el único tanto del partido al minuto 82. Felipe Viseu fue el que le dio el triunfo al conjunto peruano. 15 remates contra uno solo de Cerro, 4 remates al arco, ninguno de Cerro, 62% contra el 38% de posición de balón. Y así fue el triunfo de Sporting Cristal por la mínima, 1-0. Y así está el grupo F de la Conmebol Libertadores, donde Sporting Cristal está a 3 puntos, Palmeiras y Junior 1 punto y Cerro sin puntos. Bueno, así se va a jugar la próxima fecha, el martes a las 19 horas en el estadio General Pablo Rojas en la Nueva Olla. Cerro va a recibir al Junior de Barranquilla. Y el jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en el Allianz Parque en Sao Paulo, Palmeiras va a recibir a Sporting Cristal. Bueno, vamos a repasar el siguiente grupo, el grupo G. Vamos a repasar el triunfo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el campeón de la Conmebol Libertadores 2008. Visitaba 4.100 metros de altura, que es Always Ready, en el Alto, en el Municipal del Alto. El conjunto boliviano llegaba a esta Conmebol Libertadores tras ser campeón del fútbol boliviano. Y el conjunto de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, subcampeón del fútbol ecuatoriano. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Quito, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a repasar que se disputó el día martes. También se disputó este compromiso en la altura de Quito. Bueno, debut soñado para la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que debutó ante Always Ready. Ganó por 1-0 con gol del boliviano Gabriel Villamil al minuto 49 del segundo tiempo, sobre la hora, y se llevó 3 puntos. El partido fue parejo, pero los ecuatorianos lograron la victoria de la última del encuentro. El comienzo fue totalmente intenso. Apenas los 10 segundos del partido, la liga ya había pisado el área rival. Janer Corozo quedó mano a mano con una rápida respuesta a Laín Baroja y mantuvo el arco de Always Ready. La respuesta del local llegó a los 10 minutos. Tiro cruzado desde lejos. Dieguito Rodríguez terminó dando en el palo, salvando a los ecuatorianos. 3 minutos después, Fernando Nava tuvo una nueva chance tras una pelota suelta en el área que hizo lucir a Gonzalo Valle tapando el remate del primer palo. 10 minutos siguientes, Always Ready iba a probar tiros de larga distancia, aunque siempre se encontró con el arco rival. Así el descanso fueron con el 0-0. En el complemento, las acciones tuvieron a Valle volando de un lado del otro, colocándose como la gran figura del partido, salvando el arco de la Liga de Quito. Una y otra vez, la más clara fue a los 8 minutos, cuando logró cortar un centro peligroso en el área chica. El rebote tuvo un tiro de colocar la Nava, que hizo destacar al arquero entre varios jugadores. Por eso, cuando se moría el partido, nadie esperaba el desenlace. 49 minutos, un contraataque lo tuvo Michael Estrada desbordando por la derecha. Lanzó un centro para que Gabriel Villamil llegue en soledad y prácticamente la empuje para el 1-0 y desate la locura del equipo ecuatoriano sin tiempo para mucho más. Fue victoria para el conjunto de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. 1-0. 20 remates del conjunto de Always Ready contra 13.
4 remates al arco contra 2, 60% de posesión todo el conjunto boliviano contra 40%. Vamos a una de las sorpresas de la Conmebol Libertadores. Fue el triunfo de Mirasol, que debutó en esta Conmebol Libertadores, equipo que recién subía, que ascendió el año pasado en el fútbol brasileirao, fue cuarto en el brasileirao, que le dio el derecho a jugar esta Conmebol Libertadores. Y Lanús, que entró por ser campeón de la Copa Sudamericana. Mirasol dio la nota y le ganó por 1-0. Lanús lo logró. El conjunto argentino se vio sorprendido por el equipo paulista, que disputó su primer partido en la historia del máximo certamen continental. Consiguió un resultado histórico ante su público. El único tanto del partido lo convirtió João Víctor, quien anotó el primer gol de Mirasol en la Copa Libertadores y selló el triunfo para el elenco brasileño en su debut absoluto con la competencia. Lanús intentó reaccionar en el tramo final del encuentro, pero no logró la resistencia del conjunto local y terminó sin puntos en su estreno en el torneo continental. Y ganó con gol de João Víctor al minuto 60. 10 remates contra 7, 3 remates al arco para cada uno, 51% de posición contra el 49%. Y así está este grupo, el grupo G de la Conmebol Libertadores, con Mirasol y Liga de Quito con 3 puntos, Always Ready y Lanús sin puntos. La próxima fecha se va a disputar de esta forma, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el martes 14 de abril a las 21 horas en Quito. Liga Deportiva Universitaria de Quito va a jugar frente a Mirasol, duelo de ganadores. Los duelos de perdedores será el jueves 16 de abril a las 19 horas en el estadio Ciudad de Lanús. Lanús va a recibir a Always Ready. Bueno, nos queda este último grupo, donde se enfrentaban Universidad Central de Venezuela, que recibía a Libertad de Paraguay. El conjunto venezolano que jugaba la Conmebol Libertadores, por ser el campeón de Venezuela, y Libertad, que ganó la apertura. Bueno, vamos a repasar este compromiso que se disputó en Venezuela. 3-1 fue. Libertad no puede evitar el desastre y cae ante la Universidad Central de Venezuela, en el Estadio Olímpico de la ciudad central de Venezuela. Una noche para el olvido tuvo su Libertad en su estreno en la edición 2026 de la Copa Libertadores. El resultado que registró fue de la mano con su pobre rendimiento futbolístico. El equipo dirigido por Francisco Arce cayó por 3-1 en Venezuela ante la Universidad Central, en teoría el equipo más débil del grupo H de la Conmebol Libertadores. Pero arranque toma el liderato debido al empate de Independiente del Valle contra el Rosario Central, que vamos a repasar enseguida. Los venezolanos anotaron por intermedio de Juan Cuesta y Javier Murillo, de pasado por el fútbol paraguayo, y Francisco Solé. Lorenzo Melgarejo fue quien dio a Libertad una esperanza de por lo menos conseguir algo más en el partido. El cuadro gumarelo, si bien tuvo mayormente el control del balón, nunca mostró erigirse como un equipo peligroso en el área rival, pero sí uno que exhibía demasiadas debilidades en zona ofensiva. Las veces que Universidad Central puso hombres en el área de Libertad tampoco era muy fuerte, pero logró abrir el marcador por un error claro de Rodrigo Morínigo. Un disparo pifiado de un jugador del equipo local, Morínigo terminó sacando la pelota al medio, donde llegaba frente a Juan Cuesta, quien no perdonó y castigó al minuto 30. En la complementaria, la posesión de Libertad se intensificó más aún. Incluso encontró el empate con un gran cabezazo de Lorenzo Melgarejo tras un buen centro de Néstor Jiménez, que parecía una señal que podía llegar la remontada gumarera. Pero nada más alejado de la realidad, el equipo de Chiquiarse siguió sin demasiadas ideas claras para hacer pesar su posición y merodeó el área rival sin peligro, hasta que en los minutos finales los venezolanos encontraron el desequilibrio con Javier Murillo, cuya definición incluso terminó desviando a Diego Viera, sentenciando definitivamente el juego porque corrían 88 minutos. Ya en tiempo de adición llegó el definitivo medio de un penal, por medio de un penal, para hacer más grande la diferencia y la vergüenza pasada por Libertad en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Gumarela tendrá muchas cosas que replanteárselo de esta derrota. 3-1
Por 3-1 fue. Bueno, y vamos a repasar las estadísticas de compromiso. 9 remates contra 12 de Libertad. 5 remates de la Universidad Central de Venezuela contra 4. 57% de posesión tuvo el conjunto Gumarelo y 43% el conjunto venezolano. Y bueno, y Venezuela que quedó invicto. Dijimos anoche también que ganaron los equipos en la Libertadores. Universidad Central de Venezuela le ganó a Libertad por 3-1. Esto por la Conmebol Libertadores. Y La Guaira empató 0-0 frente a Fluminense, que es campeón de la Conmebol Libertadores 2023. Y la Sudamericana, Academia Puerto Cabello derrotó 2-1 a Atlético Mineiro. Y Carabobo venció 1-0 al conjunto de Bragantino. Y mientras que Botafogo empató con Caracas. Empató con Caracas 1-1 en Río de Janeiro. Bueno, fueron 3 victorias del conjunto venezolano, 2 por Sudamericana, 1 por Libertadores, y 2 empates, 1 por Sudamericana y otro por Libertadores. Y el último partido que nos queda es de Rosario Central, que es que fue campeón por tabla acumulada del fútbol argentino, frente a Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que jugó la Conmebol Libertadores por ser campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Disputado en el Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario, pues 0-0. Rosario Central generó, no concretó y empató sin goles frente al conjunto ecuatoriano. El conjunto rosarino empató 0-0 ante Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H de la Conmebol Libertadores 2026. Partido intenso, muchas situaciones, un claro dominio del canalla en el complemento que no pudo traducirse en el marcador. El ataque mostró más a la visita más suelta. La primera acción fue para el conjunto ecuatoriano. Daicol Romero se combinó y sacó un remate de larga distancia tras desviarse en un rival, generó suspenso y obligó a una rápida reacción de Conan Ledesma. Central respondió enseguida. A pocos minutos Alejo Vélez probó también desde lejos, pero Aldair Quintana controló sin problemas. Sin embargo, el equipo ecuatoriano no se achicó, volvió a avisar a los 10 minutos con un potente disparo a Jordi Alcacíbar. Encontró una gran respuesta de Ledesma. El arquero canalla se convirtió en figura en este tramo inicial minuto 15. Volvió a aparecer con 2 atajadas claves. La segunda fue ante un zurdazo de Layan Lord, que tenía destino a gol. Independiente del Valle dominaba y hacía méritos para abrir el marcador. La primera clara de Rosario Central llegó al minuto 27 tras un rebote. El paraguayo Enzo Jiménez quedó dentro del área y definió rápido de zurda, pero Quintana respondió con solvencia para sostener el 0. Con el correr de los minutos, el canalla empezó a crecer y se adueñó del balón y comenzó a jugar más cerca del área rival, con apariciones de Ángel Di María, que volvió a jugar al Libertadores después de 20 años, y Manuel Coronel, que llevaron peligro aunque sin precisión en la definición. Antes del descanso, el conjunto ecuatoriano tuvo otra chance clara. Charly González, el paraguayo, quedó solo dentro del área, pero no estuvo fino y dejó pasar una gran oportunidad. En la jugada siguiente, Di María armó una gran acción de alto nivel, dejó rivales en el camino y asistió a Pizarro, cuyo remate pasó cerca del enojo del Fideo por no recibir la devolución. En el complemento fue de Central. Fue más marcado. Tras un córner bien ejecutado por Ángel Di María, Alejo Vélez ganó de cabeza y la pelota se fue por apenas afuera. Minuto 5 al complemento. Di María rompió líneas con un pase filtrado. La jugada terminó en gol tras una buena asistencia dentro del área, pero el VAR anuló por la acción por posición adelantada, ahogando el grito de todo Gigante de Arroyito. El canalla siguió insistiendo en la jugada siguiente. Jiménez bajó una pelota para Campas, que no logró conectar con claridad y desperdició con una buena oportunidad. El partido dio un giro de los 60 minutos, un cruce e empujones. Junior Sonosa agredió a Bando y una tarjeta roja, dejando Independiente del Valle con 10 jugadores. Con superioridad numérica, Central fue con todo
A los 69, Vélez volvió a intentar desde lejos un remate que pasó cerca. 2 minutos más tarde, Campas se encaró por izquierda, sacó un disparo a los 3 dedos que también rozó el arco y empezó a generar impaciencia en las tribunas. Minuto 90, Campas soltó un disparo increíble, pero el arquero ecuatoriano volvió a lucirse con otra gran atajada, convirtiéndose en la figura del encuentro. Sobre el final, Independiente del Valle pudo sacar 3 puntos oro con un gran disparo al Lord que se fue afuera por poquito. Pese al empuje y las situaciones del hombre de más, el equipo rosarino no logró quebrar a Quintana ni vulnerar la resistencia ecuatoriana. Fue un empate sin gol en Rosario, con sabor a poco para Central. Ahora deberá ir a Paraguay a buscar lo que no pudo conseguir aquí en el Gigante Rollito. 0-0, 28 remates contra 10, 8 remates al arco contra apenas 2, 58% de posesión contra 42%. Y así está el grupo H, con Universidad Central de Venezuela con 3, Rosario Central Independiente del Valle con 1 punto y Libertad sin punto. La próxima fecha será la próxima semana, el miércoles a las 19 horas, en el Estadio La Huerta, en Asunción. Libertad va a recibir a Rosario Central. Y el mismo día, pero 2 horas más tarde, en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, Independiente del Valle va a recibir a Rosario Central. Y así pasó la Conmebol Libertadores. Nos vemos la próxima semana. Les voy a darles sorpresas, qué partidos vamos a hacer. Y nos encontramos la próxima semana. Gracias por su compañía. Buenas tardes.